Mariette Hélène de Langle nació un 15 de diciembre de 1900 en la comuna francesa de Aulnoy-sous-Anneau, un poblado a 47 millas de la ciudad de París. París es la ciudad que hospedó la primera carrera de la historia, la prueba del París-Rouen en julio de 1894. Para aquel entonces, la capital francesa se convirtió en el epicentro del automovilismo a nivel mundial. Nacer tan cerca de la que era la capital del automovilismo de aquel entonces hizo que la protagonista de esta historia se enamorara de los autos a una edad muy temprana. En 1903, cuando Mariette apenas tenía 3 años de edad, la carrera París-Madrid, en la que hubo más de 200 participantes, pasó por el pueblo natal de Mariette. El automóvil era un invento nuevo del que todo el mundo hablaba en aquel entonces, y que tantos autos pasaran frente a los ojos de una niña pueblerina que no había visto nada mejor en su vida, definitivamente dejó una imagen borrable en la mente de la pequeña Mariette. Pero lo que más marcó aquel día a esta niña fue la presencia de una mujer llamada Camille Dugast, quien compitió de tú a tú en una competencia llena de puros hombres. Se dice que esto fue un factor clave en la vida de Mariette, ya que ella vio en Camille el reflejo de la mujer que ella quería convertirse cuando fuera grande. Mariette abandonó su hogar a los 16 años y se fue a París a perseguir su sueño. Cuando una mujer bonita llega a esa edad de querer crecer y comerse al mundo, hay 2 caminos que puede tomar. El camino moralmente correcto seguido por la mayoría de mujeres que quieren salir adelante, y el camino fácil, el cual solo puede tomar una mujer bonita con la condición de llevar esa maldita etiqueta invisible que la sociedad le pone a las mujeres que siguen por este camino. Siendo todavía una adolescente, Mariette llegó a París a trabajar como modelo nudista para el artista René Carrère, quien dibujó afiches promocionales que fueron usados en shows musicales, y la imagen de la joven pueblerina le ayudó a impulsar su trabajo. Fue René quien le aconsejó a la joven que aprendiera ballet. Mariette hizo caso, y además de aprender a bailar, se introdujo en el arte de la actuación, cosa que le abrió las puertas para conseguir trabajo en el Casino de París, donde se convirtió en una de las strippers más solicitadas de un lugar que era frecuentado por las personas más poderosas e influyentes de París. Acá es cuando Mariette toma la decisión que toman la mayoría de las mujeres que se meten a este mundo: cambiar su identidad para llevar una doble vida o para no manchar su verdadero nombre. Aquí es donde nace el nombre de Elle Nice, la mujer que cambiaría el automovilismo para siempre. Comprar tu primer auto con tu propio dinero es una meta que está presente en la mente de casi cualquier persona. Pero en la mente de alguien que adora los autos, comprar tu primer auto más que una meta es casi una necesidad. Elle era la bailarina más popular del casino más popular de una de las ciudades más populares del mundo, así que te podrás imaginar la cantidad de pretendientes y de dinero que Elle hizo gracias a su todopoderosa chamba. Elle logró tener a una edad muy temprana la estabilidad económica que todos aspiramos tener en nuestras vidas, y logró construir una reputación que la llevó a trabajar en los cabarets más importantes de Europa. Y como buena aficionada de los autos, se compró su primer carro, un pequeño Citroën al que llamaba Maisy.
Una mujer como él tenía un montón de amigos y pretendientes. Uno de esos amigos era el piloto Gerard de Courcelles, ganador de las 24 horas de Le Mans en 1925. Gerard fue quien introdujo a él en el mundo de las carreras, la llevó a conocer circuitos, le presentó gente que tenía poder dentro de este mundo. Y él cada vez más y más comenzó a acercarse a ese sueño que tenía de niña. En 1921, él visitó el autódromo de Brooklands para inscribirse en una carrera que se iba a disputar allí. Pero los organizadores del evento no la dejaron competir por el simple hecho de ser mujer. La presencia masculina siempre ha predominado en el automovilismo, y la respuesta de los organizadores del evento molestó tanto a él que quiso demostrarles que ella también era capaz de ser veloz dentro de una pista de carreras. A partir de acá, él se inscribió en todas las competiciones que fueran posibles y participó en alguna de ellas, pero en todos lados le pusieron trabas porque era una mujer. Un día, él se hartó y decidió seguir con su carrera como bailarina. Logró convertirse en la protagonista de un exitoso show parisino llamado Les Alice. En sus 20s, a la joven Elle le estaba saliendo todo bien, pero su frustración por no poder correr, por no poder cumplir su sueño, despertó en ella el deseo de querer practicar un deporte extremo, y por ello decidió meterse a esquiar. En 1929 sufrió un accidente esquiando, y este accidente le puso un punto final a su carrera en los escenarios, ya que su lesión en la rodilla no le permitiría volver a bailar como lo hacía antes. Tras recuperarse de su lesión, comenzó a seguir más de cerca el mundo de las carreras de autos, y ese mismo año en el que él decide volver al mundo de las carreras, se organiza el primer Gran Premio femenino de la historia. Él se inscribió sin pensarlo 2 veces y dominó aquella carrera como si fuera una piloto profesional. A bordo de un Omega 6, Elle Nice ganó el primer gran premio en el que entraba a competir, convirtiéndose en la primera mujer de la historia en ganar un gran premio de automovilismo. Esto fue un boom en aquel entonces. ¿Cómo es posible que una mujer tan linda, que se hizo un nombre por bailar en los cabarets más lujosos de Europa, fuera capaz de manejar un auto como si fuera un piloto profesional? Tanto fue el impacto generado que Bugatti se contactó con ella inmediatamente para que él fuera piloto de la marca. Bugatti le dio a él un Type 35, el cual era el automóvil de carreras más poderoso de aquel entonces. Con su nuevo Bugatti, él ganó el Actors Championship, una categoría que era reconocida en aquel entonces. Rompió el récord mundial de velocidad de mujeres y se convirtió en la mujer más rápida del mundo. Todos estos hitos la hicieron firmar un contrato con Lucky Strike para volverse la cara de la compañía. Y este acuerdo sería muy importante ya que es uno de los primeros acuerdos publicitarios que se hizo entre una tabacalera y una figura importante dentro del automovilismo. Recordemos que las tabacaleras, si bien están baneadas hoy en día, fueron un aliado comercial fundamental para el automovilismo. Él no era una piloto que ganaba todas las carreras en las que competía. Sin embargo, la imagen de una linda mujer y su Bugatti azul se convirtió en una atracción. Poco tiempo después, la petrolera Esso comenzó a patrocinar a él, y esa joven a la que no le permitían correr por el simple hecho de ser mujer, ahora era invitada a competir en las carreras más importantes a lo largo del mundo. Elle Nice se convirtió en una de las pilotos de carreras mejor pagadas de aquel entonces. Su imagen llegó a vender tanto que se estima que ganaba el equivalente hoy en día a $100,000 por carrera, lo que era un montón de dinero para aquel entonces. Para 1933, Elle firmó con Alfa Romeo, ya que los Bugattis habían dejado de ser los automóviles más dominantes, y el automovilismo vivió una época de incremento en la velocidad de sus autos, pero la seguridad seguía siendo prácticamente nula. En 1936, Elle sería invitada a Brasil para participar en el Gran Premio de Sao Paulo, un gran premio que atravesaba las calles de la ciudad y que estuvo abarrotado de ciudadanos locales que estaban locos por ver la carrera. Sin embargo, el gobierno local no tomó las medidas de seguridad necesarias.
Y en la última vuelta de la carrera, un espectador se tropezó y movió una de las barreras de paja que rodeaban la pista justo cuando él venía en su Alfa Romeo disputando el tercer lugar de la carrera. Él se consiguió de frente con el muro, no tuvo tiempo para reaccionar y se estrelló a 160 km/h contra el muro de paja, dando vueltas en el aire y provocó un incidente que terminó con 18 heridos de gravedad y se llevó la vida de 5 personas que se encontraban en el público. La nula seguridad y la imprudencia del pueblo paulista fue lo que llevó al gobierno local a construir el circuito de Interlagos en 1940, un circuito de carreras permanente que la ciudad necesitaba y que se convertiría en uno de los mejores circuitos de todo el mundo. Él pasó 2 meses hospitalizada en el hospital de Santa Catarina y cuando fue dada de alta, él volvió a Europa a seguir con su vida y aunque intentaría volver a las pistas, aquel suceso en el que su accidente acabaría con la vida de 5 brasileños comenzaría a ser el principio del fin de su carrera. Nos encontramos en Europa a finales de los años 30, es decir, que la Segunda Guerra Mundial estaba por llegar, un acontecimiento que terminó de sepultar la carrera de El Nice. Durante la Segunda Guerra Mundial, Francia fue un territorio que estuvo ocupado por los nazis, y Hell pudo sobrevivir sin muchos problemas a la guerra. Mientras muchos otros franceses se vieron forzados a escapar o a esconderse, él siguió viviendo en su país. Él era una persona muy famosa, influyente y que conocía dónde estaban y quiénes eran las personas más importantes de la capital francesa. Esto fue una razón para que muchos sospecharan de ella, llegando a creer que colaboró con los nazis a cambio de seguir viviendo tranquila en su casa. En 1949 ya la guerra había finalizado y los europeos estaban comenzando a rehacer su vida. Por lo tanto, el Automóvil Club de Mónaco había decidido retomar la realización del Rally de Montecarlo. Un día antes de la carrera se hizo una cena de gala donde fueron invitados los mejores pilotos de la época. A la cena asistió Louis Chiron, uno de los mejores pilotos de la época y quien supuestamente le guardaba cierto rencor a él. Nice y Chiron coincidieron cuando ambos fueron pilotos de Bugatti, y cuando Chiron vio a Nice en aquella cena, le preguntó a todos qué estaba haciendo ella aquí, y la acusó de haber colaborado como una agente de la tenebrosa policía alemana. Él se quedó congelada y no supo cómo reaccionar ante estas acusaciones, pero su reacción de aquella noche le costó absolutamente todo. A él se le prohibiría participar al siguiente día en el Rally de Montecarlo y posteriormente ningún equipo le abrió las puertas ya que no querían que su imagen estuviera relacionada con la de una espía alemana. Él había vivido toda su vida gracias a su imagen y a partir de aquella acusación su imagen pasó a no valer ni un solo centavo. Su pareja, Arnaldo Vinelli, quien hasta ese momento le había demostrado amor y lealtad, la dejó cuando el dinero se le comenzó a acabar a él, demostrando que la única razón por la que él la quería era la misma razón que ella usó para seducir y aprovecharse de muchos hombres a lo largo de su vida. Sin dinero, sin una familia que quisiera apoyarla y abandonada por el amor de su vida, a él le tocó vivir el resto de sus días como una vagabunda. Durante sus últimos días, quienes fueron sus vecinos la recordaron como una anciana que robaba la leche de sus gatos ya que no tenían nada para comer. En octubre de 1894, a él la durmieron para hacerle una operación en sus piernas, operación de la cual él nunca despertó. El Nice falleció sola como una pobre vagabunda el 1 de octubre de 1894 en la sala de un hospital. Nadie la lloró, nadie reclamó su cuerpo y cuando la noticia del fallecimiento de la reina del automovilismo salió en los periódicos, se anunció el sitio donde serían velados sus restos, pero nadie asistió. El Nice fue velada en una iglesia vacía y su familia se negó a colocar su nombre en la tumba en la que fue enterrada. En el 2001, cuando Bugatti comenzó a promocionar su Bugatti Veyron, la novelista británica Miranda Seymour comenzó a investigar sobre la vida de una mujer que había sido piloto de Bugatti cuya historia había caído en el olvido.
Así es como a finales del año 2004, antes de que fueran entregadas las primeras unidades del Veyron, Miranda Seymour lanzó su libro llamado The Bugatti Queen, un libro que narra aún con más detalle la historia que acabas de oír en este video.